tema polémico porque sé que hay muchos corredores de propiedades y la verdad es que tengo el mejor concepto del trabajo que hacen los corredores de propiedades. El trabajo de ser corredor es un trabajo súper intenso que yo no lo valoré, y quiero ser súper honesta porque no lo valoré hasta que trabajé en una oportunidad como corredora de propiedades de una propiedad de unos amigos, y me costó muchísimo lograr esa venta. Fui varias veces a mostrar la casa, me dediqué un montón de tiempo, y eso que siento que logramos concretar la venta relativamente rápido, pero tal fue el trabajo que yo nunca más quise volver a acceder a algún trabajo como de ese tipo. Esto pasó hace muchos años atrás, porque en realidad es un trabajo súper, súper tedioso. Pero hay algo que está pasando con algunos corredores de propiedades y no es algo que yo pudiera decir que se trata de un tema puntual de un corredor, sino que he visto que pasa bastante. Yo sé que los corredores de propiedades tienen sueldos que no son rentas variables, porque reciben comisión dependiendo de las gestiones que efectivamente logren concretar. Pero eso no significa que todas las gestiones que ellos logren concretar requieran de una comisión. Y en esto quiero ser bien específica porque no existe obligación legal de pagar al corredor de propiedades una cantidad determinada. Por costumbre, se ha estimado que existen ciertos porcentajes de cobro o de comisión para el corredor de propiedades. Por ejemplo, existe, o hasta al menos hace un tiempo, existía que el 2% de la venta de una propiedad tenía que pagarse al corredor de propiedades tanto por el comprador como por el vendedor, ¿ya? Existen otros porcentajes que me imagino que también por costumbre se han ido estableciendo en relación a arriendos o en relación a administración de bienes, pero esos porcentajes son porcentajes que se han establecido por costumbre y no constituyen necesariamente una obligación legal, ¿ya? Por lo tanto, tú puedes negociar, eso quiero que quede en principio claro, tú puedes negociar con un corredor un porcentaje distinto, ya sea más alto o más bajo, para llegar a algún tipo de acuerdo respecto a la compra o venta de alguna propiedad. No es una obligación que sea per se. Eso no significa que uno no tenga que pagarles nada, pero sí establecer de antemano cuáles van a ser las condiciones. Pero aquí me voy a detener en un asunto que me tocó ver, ser testigo como desde afuera un poco. Una corredora en Santiago que estaba cobrando por renegociar un contrato de arriendo, y el contexto era el siguiente: había fallecido el arrendatario de la propiedad, uno de los arrendatarios de la propiedad había fallecido, entonces había que modificar el contrato colocando como nuevo arrendatario, porque los herederos estaban a cargo del negocio que funcionaba dentro de esta propiedad, querían continuar obviamente con el negocio. Esto estamos hablando un mes, 2 meses después de fallecida la persona. Entonces, ¿qué pasó? Llegó la corredora con la dueña de la propiedad y dijeron: tenemos que modificar el contrato. Y bueno, las condiciones elevaron un poco los precios, cosa que también podría ser discutible, pero bueno, eso forma parte de la negociación entre las partes. Pero aquí viene el punto: por el solo hecho de renovar el contrato, le cobraban comisión al arrendatario por esa modificación. En el fondo, estábamos hablando de que, como era un nuevo contrato para ellos, porque la corredora decía: no, es que esto es un nuevo contrato, pero no era un nuevo contrato, era una modificación de las partes del contrato, con cláusulas más favorables para el arrendador, para la arrendadora en este caso. Y aparte de subirle la renta, estaban cobrándole una comisión extra por esa negociación, que ni siquiera le convenía al arrendatario. ¿Y cuál fue la respuesta de la corredora? Bueno, si no llegamos a acuerdo, entonces el contrato se termina acá. Y ahí yo creo que hay un punto que es una línea delgada entre prestar un servicio, que tú puedes prestar un servicio de modificación de contrato. O sea, yo puedo cobrar a una persona porque voy a modificar un contrato, porque claramente es un trabajo extra o tener que negociar ciertas condiciones, pero yo voy a cobrar por modificación del contrato, no voy a cobrar una comisión por llegar a un acuerdo que ni siquiera favorece al arrendatario. Entonces es muy importante que también entendamos que el trabajo del corredor, si bien es un trabajo importante, requiere un despliegue de tiempo, pero no podemos cargar al arrendatario, que ya se ve
suficientemente afectado, primero, por el fallecimiento de un familiar, que en este caso era el papá de esta persona, y segundo, por nuevas condiciones más desfavorables para además cargarlo con tener que tomar la decisión rápidamente de seguir o no seguir con su negocio, que claramente está sustentando en ese momento a esa persona y todo lo que implica la pérdida de alguien que era el motor del negocio. Entonces, como para aprovecharse de esa circunstancia y empezar a cobrar una comisión y como ponerlo en jaque entre la espada y la pared, decir, ¿sabes qué? Si no contratamos y no seguimos adelante, por el solo hecho de no llegar a acuerdo. Porque ellos sí estaban de acuerdo en subir la renta. Ya era más desfavorable, pero por lo menos ya estaban dispuestos a llegar a esa negociación. Pero si tú, como corredor, estás estableciendo mejores condiciones para tu cliente, que en este caso es el arrendador o la arrendadora de ese local, entonces quien te tiene que pagar tus honorarios no es el arrendatario, es tu cliente, que en este caso es la arrendadora, pero no es el arrendatario. El arrendatario no es tu cliente. No estamos hablando de una igualdad de condiciones. Entonces es muy importante que los corredores y las corredoras de propiedades también manejen cierta ética en el comportamiento que están utilizando, porque no es ético tener que cargar a un cliente, a un arrendatario, que en este caso no es el cliente de la persona, con una comisión que no corresponde. Tú puedes cobrarle, puedes decirle, ¿sabes qué? Mira, por tener que modificar el contrato yo voy a cobrar una cantidad de honorarios porque tengo que encargarle a un abogado seguramente, ¿no? Me imagino que lo hará con un abogado y si no, bueno, cobrará sus honorarios por modificar ese archivo con los nuevos datos y con una nueva renta, que tampoco es como la gran cosa, o sea, tampoco estamos hablando de hacer un contrato nuevo de cero, pero pongamos que va a gastar media hora, una hora de su tiempo y por eso le cobro unos honorarios, ¿ya? Es válido. Ya tendremos que evaluar si es que lo que le está cobrando es correcto o no, pero es válido. Pero distinto es a cobrar una comisión grande, estamos hablando de un porcentaje alto, como si recién, y eso es el tema, es como si fuera un nuevo arrendatario que partió de cero, y no estamos hablando de ese caso. Entonces ahí, ojo, un llamado a los corredores de propiedades a que trabajen con ética y con profesionalismo. Yo sé que hay muchos que sí lo hacen, pero también no podemos cargarle la mata a personas que no tienen ninguna implicancia en el beneficio del contrato, cargándola con una comisión que no corresponde. Y ojo también para quienes tengan que pagar comisiones de corredores, siempre negociable. Mi llamado es que sí se la paguen, que, o sea, que acuerden lo que ustedes acordaran, lo paguen. Pero si ustedes no están de acuerdo con las condiciones, también negocien con eso, con el corredor antes. Diga, ¿sabes qué? Yo no te puedo pagar ese porcentaje que tú me estás diciendo, te puedo pagar esto, que es lo justo, y yo considero justo por el trabajo, etcétera, pero yo no te voy a pagar por otra cosa que no sea el justo. Y acordarlo, ¿ya? El corredor tiene que ser un intermediario que beneficie a ambas partes. Sobre todo al cliente, sobre todo al que está tratando de vender, tratando de arrendar, tratando de hacer un negocio con su propiedad. Pero no puede ser una carga para quien esté tratando de arrendar o esté tratando de comprar. Esa es mi opinión. No sé qué opinas tú, pero considero que es importante que este oficio, que es súper importante, como les digo, es harto trabajo ser corredor, pero también tiene sus limitaciones y tiene que ver un trabajo ético y profesional de parte de todas las partes involucradas. ¿Qué opinas?